capítulo 12, versículos 26 al 29 del libro de Primera de Reyes. Capítulo 12, versículo 26 al 29. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Padre, en esta mañana te pido personalmente que me ayudes, Señor, a explicar esta enseñanza, estos pasajes, Señor. Permíteme ser claro, permíteme que con esa convicción que tenemos de que tu iglesia y tus escogidos son edificados, sean santificados, Señor, por medio de tu palabra, y que sigamos, Señor, sin buscar honra alguna para los hombres, sino que la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanas, hermanos, amigos que nos visitan. Y tal vez es posible que no tengas una idea de quién es Jeroboam. Es posible que no tengas una idea de qué hizo, aunque ya leímos un poquito, pero como que tal vez estés un poco descontextualizado y sería algo normal. Vamos a poner en contexto quién es Jeroboam para poder entender qué es lo que llevó a cabo en este pasaje. Bueno, Jeroboam era un siervo del rey Salomón, y todos recordamos que el rey Salomón era el tercer rey de Israel. Primero había sido el rey Saúl, luego David, y posteriormente el hijo de David, Salomón. Entonces Jeroboam era un siervo del rey Salomón. Y quiero que entendamos algo para entender también el contexto. En la época de Salomón había habido bastante prosperidad económica, bastante tranquilidad y paz, puesto que Dios le había dado una época de paz y de prosperidad. Y en una ocasión, Jeroboam se rebela en contra de las decisiones del rey Salomón, porque el rey Salomón se había enfocado y había priorizado construcciones, fortalezas, palacios, y no estaba priorizando al pueblo. Por eso cuando Jeroboam se pone en su contra, él tiene que huir, y el pueblo empieza a ver en él cierto aprecio, porque a él importa la gente del pueblo. Más adelante en la vida de Jeroboam, ahora sí en el capítulo 11, versículo 29, él se quita de Jerusalén, él se va, deja de trabajar para el rey Salomón, y dice la escritura lo siguiente en el versículo 29 del capítulo 11: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: y aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Es algo muy interesante ver cómo Dios está mandando un profeta a decirle a este hombre: tú reinarás sobre 10 tribus de Israel. Esto todavía no ha sucedido. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer esta mañana es ir lo más cronológicos que podamos. Esto no ha sucedido hasta el momento en el que el rey Salomón le va a pasar el trono a su hijo Roboam. Y les pido mucha atención para que no nos confundamos entre Jeroboam y Roboam. Son dos personas diferentes, no es que se escribió mal. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1, vemos que todo el pueblo se había reunido en Siquem para hacer rey al hijo de Salomón, a Roboam.
Dice la palabra: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y lo hacen rey. Ahora el único rey sobre Israel es Roboam. Un momento después, un tiempo después, el pueblo se acerca al tener a su nuevo rey Roboam y le hacen una petición. Y estoy resumiendo un poco porque de por sí vamos a leer mucho. Voy a resumir lo más posible. Se acerca el pueblo al rey Roboam, al nuevo rey, y le hace una petición. Le dice: tu padre puso un yugo muy pesado sobre nosotros. ¿Será que tú ahora nos puedas aligerar ese yugo? ¿Cuál yugo, hermanos? De todo el trabajo que Salomón había puesto al pueblo por cuando estaban construyendo, por cuando estaban, por ejemplo, creando una fortaleza que le llamaban el Milo, el cual significaba fortaleza. Construyeron palacios, construyeron muchas edificaciones, por lo cual el pueblo ya estaba cansado, porque Salomón llegó un momento en el que se apartó del Señor, donde empezó a seguir en pos de dioses de sus esposas, y ya no procuraba ni el bienestar del pueblo, ni la gloria de Dios. Entonces, lo que el pueblo contestó, dice, miren aquí en Primera de Reyes 12 al 14, lo que hizo el rey Roboam fue pedir consejo a dos grupos de personas. Pidió un consejo a los ancianos, a los que habían sido consejeros de su padre, y le dijeron: Roboam, escucha la voz del pueblo, aligérales el trabajo. Pero él hizo lo contrario. Escuchó la voz de los más jóvenes con los que él mismo se había criado. Y los jóvenes le dijeron todo lo contrario: no escuches su voz, empeora su trabajo, hazlo más duro, más pesado. Versículo 14 del capítulo 12: y habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Si mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. A lo cual el pueblo, escuchando la respuesta del rey ante su petición, dice: entonces, ¿qué parte tenemos con los hijos de David? Lo que quiere decir el pueblo con esta expresión es que ya no quieren servir a un rey que sea de la casa de David. Ahora quieren a un rey que vele por ellos, quieren a un rey que piense como ellos. Por eso el reino de Israel, hermanos, hermanas, ¿cuántos reyes habíamos mencionado? Saúl, David, Salomón y Roboam. Solamente 4 generaciones de reyes en el que el pueblo y la nación estaba unida. Y ahora viene algo que se llama como la división del reino. Una etapa que está por empezar que se llama la división del reino de Israel. A Jeroboam se le había profetizado que gobernaría sobre 10 tribus. Primera de Reyes capítulo 12 versículo 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, ¿a dónde se había ido Jeroboam? Por causa de la profecía dada a él, el rey Salomón lo perseguía y procuraba matarlo. Por eso él se había refugiado en Egipto, había huido, y ahora que había vuelto en el momento que Roboam ya era rey, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Qué está sucediendo en este momento? Como ya mencioné, el pueblo de Israel lo toma a él, lo busca a él ahora que ya regresó de Egipto para hacerlo rey. Y el escritor de Reyes está mencionando a alguien, miren qué dice aquí: le hicieron rey sobre todo Israel sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David. Pero a él se le habían profetizado solamente 10 tribus. ¿Por qué está mencionando como si fueran 11 ahora? No es que la profecía se haya equivocado, sino que el escritor lo que está diciendo es que ya casi nadie quería servir a un rey de la casa de David, a un rey de la casa de Judá. Porque ahora el reino dividido queda así, mis hermanos. Observemos
el esquema. El reino se divide en dos, una parte norte y una parte sur. En el norte permanece el nombre de Israel, en la cual abarcará 10 tribus, y en el sur Judá, la cual estará acompañada también de la tribu de Benjamín. En el norte el rey ahora ha sido hecho Jeroboam, y en el sur permanece el nieto de David, Roboam. Entonces, entendiendo este contexto, volvamos a la lectura con la que empezamos. Versículo 26 al 29. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora siendo rey del norte, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor rey Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Una pausa aquí. Jeroboam, que ahora es rey del norte y de 10 tribus, lo que está diciendo es que posiblemente el plan de Dios no funcione. Posiblemente el pueblo, cuando vaya a adorar al templo que se encuentra en la región sur, en Judá, posiblemente por su adoración a Dios, ellos vuelvan al reinado de Roboam y lo traicionen a él y lo maten. Empieza a haber un temor, una desesperación de que no va a funcionar lo que Dios le dijo que sucedería. Y aquí, ojo, es muy importante entender esto. Dios, a través del profeta Ahías, le profetizó una división política. Una división política. El reino se dividiría, pero el aspecto religioso de ambas naciones sería el mismo. Un solo templo, un solo sacerdocio levítico, una sola ley moral, civil y ceremonial. Eso no cambiaría. Entonces, versículo 28 dice, y habiendo tenido consejo, Jeroboam hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Yo no sé si están siguiéndome, pero esto es una cosa abominable, una cosa tremendamente horrorosa y espantosa para cualquier judío. Las cosas quedaron así. En el norte, el rey Jeroboam había colocado 2 centros de adoración nuevos, diferentes de todo lo que Dios había establecido en su palabra. Él se había inventado un nuevo sistema de culto, nuevos lugares de adoración, nuevos sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, nuevas fechas, nuevas formas de adorar. Y había sido muy astuto, porque Dan y Betel eran los extremos norte y sur de la región que podemos observar en color amarillo, para que ninguno tuviera la necesidad de cruzar hacia la región del sur, que está en color rojo, hasta llegar a Jerusalén, donde encontramos el círculo blanco. Así que la gente siguió estas instrucciones del rey y ahora iban a adorar bajo un sistema de culto pagano. Esto de los lugares altos eran de acuerdo a la cultura de los cananeos. Se habían apropiado de esta forma de adoración pagana. Dios le había dicho, cuando entren a la tierra que han de poseer, cuando engendren hijas e hijos, tengan cuidado de no caer en pos de la idolatría de aquellos pueblos que habitan en dicha tierra. Nos dice la palabra en versículos más adelante que Jeroboam había obtenido estas ideas, ¿de dónde?
de su propio corazón. Él se preguntó, ¿cómo voy a inventar este nuevo sistema? Y lo sacó de su propio corazón. Así empieza el versículo. Y dijo Jeroboam en su corazón, dentro de sí. Él escuchó el consejo, pero todo empezó dentro de su corazón. Y a partir de ahora, el autor de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas va a utilizar una expresión: el pecado con el que Jeroboam hizo pecar a Israel. A Jeroboam se le va a recordar durante toda esta época como el que hizo pecar a Israel. Y repito, es una cosa tremendamente abominable. Pero esto no se queda así, no se queda solamente así. Capítulo 14, seguimos en Primera de Reyes, versículo 22 y 23. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. La influencia del reino del norte llegó hasta el reino del sur. Dice el versículo 23, porque ellos también se edificaron lugares altos. Esos lugares se encontraban en colinas, en montañas. Repito, habían sido tomados de la idea pagana de los cananeos. Y ahora entendemos que ambas regiones, ambos reinos están sumidos en la idolatría, en un sistema de adoración y culto falso, inventado. Y ahora me pregunto, ¿dónde quedó la instrucción de Dios? ¿Dónde quedó toda la ley de Moisés y toda su palabra? Escuchen, esto es muy importante. Cuando la palabra y la instrucción de Dios es desechada, surge la necesidad de una reforma. Así titulé esta enseñanza: la necesidad de una reforma. Cuando se desecha la palabra y la instrucción de Dios. No voy a hablar de Martín Lutero, no voy a hablar de Juan Calvino, no voy a hablar ni siquiera de Spurgeon ni de los que los han precedido y los han vivido después de ellos. Lo vamos a hablar de la necesidad de una reforma desde una perspectiva bíblica, porque cuando personas empiezan a poner sus ideas, empiezan a poner métodos nuevos que sacaron de su propio corazón, y estas prácticas se normalizan en las naciones, se normalizan en las iglesias, comienza la necesidad urgente de una reforma. ¿Qué es una reforma, hermanos, amigos? Una reforma, y por la palabra reforma, esto significa partícula re, prefijo re, volver a. El elemento re de la palabra reforma significa volver a. Y forma, lo entendemos de la misma forma, volver a la forma original. Podríamos entenderlo como remoldear. ¿Qué entendemos por remoldear? Volver a darle la forma original. ¿Qué entendemos por conformar? Volver a la forma de algo. Entonces la palabra reforma significa volver a la forma original. Hay personas que están peleadas con este término. Y esta iglesia es denominada iglesia reformada. Y algunos han dicho, ¿por qué ponen eso ahí? ¿Por qué no le ponen iglesia cristiana? ¿Por qué no le ponen iglesia bíblica? Hermanos, somos una iglesia cristiana y procuramos ser una iglesia bíblica todos los domingos y todos los días que estudiamos. Pero quiero en esta mañana, en parte, también que entendamos por qué nos denominamos reformados. Así que estos hombres comienzan a pensar que sus ideas son más inteligentes que las de Dios, que sus prácticas son más divertidas que las de Dios.
Por eso el pueblo desecha la palabra, porque ha sido hecho estas prácticas y este sistema de culto de acuerdo al corazón también perverso de las personas. Es muy fácil cuando todo es cómodo, es muy fácil cuando todo es divertido, es muy fácil cuando se nos satisfacen nuestras propias concupiscencias, cuando según estamos adorando. Y hay una cosa que a mí en lo particular yo observo y hasta a mí me duele, que ellos están desechando, poniendo de lado un sistema de adoración perfecto. Hermanos, la ley dada por Dios era perfecta porque Dios la inventó. Dios la inventó, Dios le escribió las primeras tablas con su propio dedo, dice la Escritura. Ese sistema era perfecto y ellos están desechando la instrucción perfecta y buena. Dice el apóstol Pablo, porque la ley es buena, mas los que se acercan por ella no la pueden cumplir. Eso es diferente, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Para un judío la ley debía ser un motivo de gozo y debería sentirse avergonzado de estar desechándola, que tu gobernante ahora está desechando todo lo que Dios y lo más hermoso que Dios les pudo haber dado hasta ese momento. Y eso habla de nuestros líderes. ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿A quiénes nos estamos sujetando? Tienes razón, no podemos hoy en día ir en contra de los presidentes de las naciones, pero nos podemos poner en contra de sus ideales, en contra de sus ideologías. Pero quiero hacer un paralelismo en esta mañana, en esta enseñanza, sobre lo que está sucediendo aquí y lo que sucede ahora en las iglesias. Y digo paralelismo en el sentido de que estas verdades se entienden y se aplican a nuestras vidas en estos tiempos. Porque lo que está sucediendo con Jeroboam sucede también en las iglesias. Sucede también en estos tiempos en las iglesias y en las naciones. Y me gustaría en este momento hacer una diferencia, una comparación entre estos ídolos que Jeroboam puso en sus nuevos centros de adoración y el Dios verdadero. No se les hace raro, no se les debería hacer raro que Jeroboam hubiese agarrado 2 becerros. Pues Aarón se hizo un becerro con el oro de los arcillos del pueblo al pie del monte Sinaí. Ni siquiera había descendido Moisés del monte y ellos ya se habían hecho un becerro de oro para adorarlo y dijeron también: he aquí tus dioses. Y alguien comenta: ¿por qué dirá tus dioses? Porque seguramente no era un solo becerro, habían más. He aquí tus dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Cosa abominable es atribuirle a ídolos lo que el Dios verdadero hizo, ¿no? Es algo abominable, lo repito por tercera vez. Hasta hoy en día en los países de Oriente adoran a los becerros, adoran a los bueyes, adoran a las vacas. No las comen como en este lado del mundo, las tienen como animales sagrados y por ningún motivo se alimentan con ellas. Otros dioses de los griegos, por ejemplo, los griegos, ¿qué hacían al crear sus dioses? Le ponían forma humana, los ponían con un cuerpo escultural, con alguna habilidad sobrenatural, pero seguían siendo muy similares a los humanos. El dios del rayo, el dios del amor, el dios de la guerra. De este lado del mundo, en nuestro continente, las civilizaciones antiguas hacían dioses de acuerdo a sus necesidades. El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la cosecha. Pero ninguno de estos ídolos a lo largo de la historia se ha podido comparar tan siquiera un poco al Dios verdadero de la Biblia. Un Dios vivo, un Dios verdadero, 3 veces santo, completamente justo, con un amor perfecto y una ira perfecta, con justicia, con sabiduría, con gloria, con su aceidad y tantos y más atributos perfectos en armonía, por lo cual entendemos que ningún hombre podría haber sacado de su mente ni de su corazón a un Dios tan grande, a un Dios tan perfecto. No hay comparación entre esos ídolos y el Dios
verdadero de la Escritura. Continuamos leyendo capítulo 14, versículo 22. Y repito, vamos a estar leyendo bastantito, pero todo cronológicamente. Versículo 22, capítulo 14. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Perdón, más adelante. Capítulo 14, versículo 10. Dios emite un juicio en contra de Jeroboam. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Hasta que sea acabada. Dios está emitiendo un juicio en contra de este hombre. ¿Por qué Dios tiene el derecho de hacer eso? Porque Él es juez justo, pero no solamente por eso, porque al momento que se le profetiza que Él sería rey sobre 10 tribus, el profeta Ahías también le dice: deberás andar conforme a todo lo establecido por Dios, conforme a sus estatutos y ordenanzas, y si no, serás castigado, serás barrido, serás destruido. Hermanos, este es el castigo, o esta es la gravedad del castigo con el que han ganado hombres que han hecho pecar a naciones completas. Esta es la gravedad del castigo de hombres que han hecho pecar a congregaciones completas. No estoy diciendo que eso le va a pasar a todos, estoy diciendo que esa es la gravedad del castigo que se han ganado. Pero también el Señor profetiza en contra del sistema de culto inventado por Jeroboam. Capítulo 13, versículos 1 y 2. He aquí un varón de Dios, que no era Ahías, era otro varón profeta. Por palabra de Jehová vino de Judá a Belén, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Este era el altar que Jeroboam había creado en Belén, en la parte sur del norte, la parte sur del norte. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Lo que la profecía está diciendo es que tu sistema de culto será destruido también y profanado, porque al quemar huesos de personas sobre un altar, este altar era profanado y era inutilizable. Ya no se podía volver a utilizar. Y nacerá un varón, Josías, el cual llevará a cabo todas estas cosas. Creo que nos familiarizamos un poquito más con Josías si has leído este pasaje. Ahora nos vamos a trasladar en nuestras Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 24, y vamos a estar a partir de aquí avanzando. Capítulo 34, versículos 1 y 2. Aproximadamente han pasado 300 años desde la época de Jeroboam. 300 años sumergidos en la idolatría. 300 años sirviendo a dioses paganos, olvidados del Dios verdadero, en pos de un sistema de culto pagano y falso. Josías nace después de 2 reinados sumamente abominables también, del de Manasés su abuelo y del reinado de Amón su padre. Ambos andaron conforme al pecado de Jeroboam, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y alguien comentaba: eso no quiere decir que nos podamos justificar que nuestros antepasados hayan sido unos pecadores y por eso nosotros seremos igual o más pecadores. Alguien decía, otro ejemplo: si tu padre fue esto o aquello, no significa que tú lo debas de ser. No te puedes justificar delante de Dios por esa idea. Y Josías comienza a reinar muy pequeño, el más pequeño de todos los reyes de Judá, porque seguimos en el reino del sur.
De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Alguno podría decir, te estás contradiciendo, ¿no dijiste que su padre era Amón y su abuelo Manasés? ¿Por qué ponen que David es su padre? El cronista lo escribe de esta manera porque él anduvo en los caminos de David, anduvo en los estatutos y ordenanzas de Jehová. Por eso lo pone a David como su padre en la fe, por así decirlo. Porque ha tenido la misma fe que su ancestro David. Y David, en 2 de Reyes 22, los que han dado nomenclatura a la Biblia, si quieren ir a 2 de Reyes 22, van a ver que más adelante los que han dado nomenclatura a la Biblia ponen reforma de Josías. Eso no se pone en 2 de Crónicas, pero quería hacer la aclaración, porque de nuevo voy a la palabra reforma. Josías ahorita va a guiar al pueblo a la forma original que Dios les había instruido. Las reformas de Josías. Josías empieza a reformar la nación. Nos dice en el capítulo 34, versículos 3 al 7. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y hasta ahí. A los 8 años, cuando el rey Josías tenía 16, porque había empezado con 8 años a reinar y ahorita han pasado 8 años, él ya tiene 16 años, él comienza a buscar al Señor. Y dirán, porque muchos dicen que la Biblia se contradice, ¿no? Que la fe se contradice, pero no es así. Porque hace un momento el varón que estaba aquí dijo que ninguno ha buscado a Dios, ¿verdad? Pero lo que queremos decir con eso es que ninguno busca a Dios hasta que Dios hace una obra en su vida. Y no estamos diciendo que esta persona ahora va a ser perfecta, pero dentro de él comienza algo a interesarse por Dios, a buscar al Dios verdadero. Eso es lo que sucede en la vida de Josías a los 16 años. Yo creo que él se acordará y se acordó de la fecha de su conversión. A veces nosotros no nos acordamos. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre, de nuevo la idea del cronista al escribir. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora Josías ya tiene 20 años. 12 más 8, 20. Ya no es tan joven y él empieza a limpiar, a purificar la tierra de toda esta idolatría. Y tal vez alguien esté pensando ahorita, ¿y qué pasó con el libro que se encuentran? Bueno, todavía no hemos llegado ahí. Tomé el libro de Crónicas porque, como dice su nombre, está escrito cronológicamente. En 2 de Reyes está de una manera general, por lo cual se entiende como si Josías primero hubiese encontrado el libro y después hubiese hecho una purificación. No fue así. Primero Josías a los 16 años comienza a buscar a Dios. A los 20 él comienza a purificar la tierra de toda esta idolatría. Y continuamos leyendo. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió Judá y a Jerusalén. Aquí está cumpliendo al pie de la letra la profecía dada por el profeta de Judá. Y es muy interesante lo que vamos a leer a continuación, porque se nos especifica que Josías purificó todo el territorio. No solamente Jerusalén, sino también Israel, donde Jeroboam había puesto estos altares y centros de culto pagano. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados de alrededor.
Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, vuelve a Jerusalén. Se comenta que él tuvo esta libertad de poder, ahora sí que entrar y rondar por todo el territorio de Israel, porque los asirios estaban sobre ese territorio y ya habían tenido, vamos a decirlo así, ya quedaban menos personas en Israel de lo que en algún momento hubo. Así que, miren, ¿de dónde salió este título? Voy a estar manejando 4 puntos específicos sobre lo que una reforma implica, sobre lo que una reforma requiere en cualquier época. En cualquier época. ¿Tiene similitudes con la reforma protestante? Claro que sí. Pero, como dije, una reforma se necesita cuando los hombres desechan la palabra de Dios y comienzan a actuar de acuerdo a lo que se han inventado de su propio corazón. Número 1, los que están apuntando, una iglesia reformada. Aquí la idea no solo es la iglesia reformada, es la reforma. Cambié esto, pero no se copió al final. La reforma o una iglesia reformada elimina todo lo que no refiere al Dios verdadero. Elimina todo lo que no refiere al Dios verdadero. En otras palabras y en una forma positiva, una iglesia reformada se centra en estudiar correctamente al Dios revelado en la Escritura. Como ya lo mencioné, a un Dios santo, justo, glorioso, amoroso, airado, omnipotente, omnipresente, sabio, eterno y glorioso. Para que la vida del pueblo sea conformada al conocimiento de Dios. Esta semana pasada decía el hermano MacArthur en conferencia de expositores, decía esto: nuestro entendimiento de todas las cosas consiste en tener una perspectiva correcta de quién es Dios. Entender quién es Dios, el Dios verdadero revelado en la Biblia, nos hace entender la vida, nuestra vida, quiénes somos y qué hacemos aquí en la tierra. Así como el Evangelio también nos ayuda a esto. Al hermano R.C. Sproul una vez le preguntaron cuál es el mayor problema de la iglesia, de los evangélicos, y él dijo: el mayor problema de los evangélicos es que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Pero ¿cómo puede ser si hacemos vidas? Las personas hacen vidas dentro de iglesias. ¿Cómo que no conocen a Dios? Porque hacen años y años en iglesias y jamás se les presenta al Dios de la Biblia. Y cuando no se te está presentando al Dios de la Biblia, lo más seguro es que se te está presentando un ídolo, pero que le han llamado Dios verdadero, que le han llamado Jehová, pero que va de acuerdo a tus propias concupiscencias. Un Dios Santa Claus, un Dios que te cumple tus deseos, un Dios que quiere lo mejor para ti, un Dios que quiere bendecirte, un Dios que quiere hacer todo lo que tú necesites o quieras. Un Dios que quiere que estés bien, todo. Y no que Dios no quiera que estemos bien, pero no siempre será de esa manera. Y somos a veces engañados por lo que se enseña, y muchos lo hemos sido engañados. Así que si no tenemos una perspectiva verdadera, correcta de quién es Dios, lo más seguro es que estemos confiando en un ídolo, a pesar de que le llamen Jehová. A pesar de esto. Punto número 1. Una reforma elimina todo lo que no refiere al Dios verdadero. Así como Josías barrió con todo lo que no era referente al Dios de la Escritura. Continuamos leyendo en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 8 al 9. A los 18 años de su reinado, cuando él tenía ya 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. En este momento estamos observando un deseo y una intención de Josías de volver a poner en orden el culto correcto,
el culto en el templo de Jerusalén, la casa de Dios. Y vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. ¿Se dan cuenta que aquí están participando en esta reparación personas que no son de Jerusalén? Casi toda la nación está participando en esta reparación del templo. Nos menciona a los de Manasés, a los de Efraín, a todo el remanente de Israel, que lo que les quería decir, que ya quedaban menos personas, pero todavía había una parte de Jerusalén en la tierra, y todo Judá y Benjamín, que eran los que conformaban el reino del sur. Ahora todos están participando. Se está reformando la nación completa, lo que queda de la nación, para adorar de acuerdo al culto correcto que Dios estableció. Y en este poner en orden, en este proceso de poner en orden las cosas y la adoración, seguimos leyendo en el versículo 14 y versículo 15. Yo sé que algunos saben lo que va a suceder aquí, ¿verdad? Pero tal vez algunos no. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. En este proceso de estar reparando, limpiando el templo, no es que lo encontraron por casualidad. Yo mismo había considerado que lo encontraron de casualidad. Pasaron a buscar algo como si fuera una bodega y de pronto apareció el libro. No fue así. La intención era poner en orden todo en el templo. Y en este poner en orden, ellos encuentran un libro que le han llamado la ley de Jehová. Este es el libro. Se considera que hay dos opciones para este libro: que sea una copia del Deuteronomio o que sea una copia de todo el Pentateuco. Y existen las dos opciones porque el Deuteronomio es un resumen de toda la ley dada por Dios. Un resumen de toda la ley. Deuteronomio significa segunda ley, no porque sea una segunda diferente, sino porque era un resumen de la misma primera ley. Esto han comentado, que era un rollo, un pergamino que tenía el Deuteronomio o el Pentateuco completo. Así que ya con este libro en sus manos, el escriba Safán se dirige al rey y le dice: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán delante del rey el libro. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y aquí me gustaría que imaginemos todos nosotros qué parte leyó. ¿Qué escritura habrá leído Josías? Es muy interesante pensarlo, ¿no? ¿Qué escritura habrá leído para que tenga que rasgar sus vestidos? No, la palabra de Dios es dulce como la miel. ¿Qué escritura habrá leído? No, Dios es bueno y amoroso. Él debió de haber dicho: gracias, Señor, me siento tan bien, me siento tan consolado, me siento tan tranquilo y en paz porque tu palabra da paz. Esto es así, hermano, la palabra da paz y conforta y consuela. No estoy diciendo que no, pero ¿qué pasaje tuvo que haber leído? Porque la escritura, así como consuela, así como endulza, así como enternece el corazón, también corta, también desgarra, también te angustia y te produce dolor. Pero tenemos que entender más o menos qué leyó. Aquí solamente es un pasaje que posiblemente él pudo haber leído. No estoy diciendo que éste leyó, tampoco se comenta cuál habría sido, pero algo similar a esto. Deuteronomio, ahora sí vamos a Deuteronomio 4 a partir del versículo 23. Deuteronomio 4 a partir del versículo 23 al 27.
guardaos, no olvidaos del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Algo similar habrá leído Josías para rasgar sus vestiduras. En otras palabras, ellos están entendiendo que hay un juicio y una ira próxima a derramarse sobre sus cabezas. Hermanos, esto hace el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, eso te debe hacer sentir. Así como Josías siente una desesperación y una angustia porque él dice, el juicio de Dios está sobre nuestras cabezas. La ira está pronta a ser derramada porque seremos destruidos. El Evangelio, eso es lo primero que te dice. Tú mereces ser destruido por la ira de Dios. Tú mereces morir y ser condenado para siempre en el infierno. Ese es el paralelismo de lo que está sucediendo. Josías entiende el castigo que está esperando por caer sobre sus cabezas. Hay una desesperación en su vida. A eso vamos al punto número 2 de lo que una iglesia reformada o la reforma hace. Una reforma confronta el pecado y busca el arrepentimiento. La actitud de Josías al rasgar sus vestiduras, y más adelante vamos a ver más mejor descrito qué es lo que él hizo, pero qué es lo que sucede en su vida, pero su actitud está reflejando un arrepentimiento. Está reflejando un deseo de volverse a hacer las cosas correctamente, un deseo de volver a la palabra de Dios. Así como en nuestras vidas, al escuchar el Evangelio, debiera de haber un deseo de volvernos a Cristo, un deseo de volvernos en fe y en arrepentimiento a Jesucristo. Cuando era más joven, una vez enseñaba sobre esta parte de Josías y yo decía algo como esto. Miren, yo decía, esta escena de Josías encontrando el libro, leyéndola y arrepintiéndose es similar a cuando nosotros tenemos Biblias en nuestras casas que están empolvadas porque no las leemos. No es lo que está pasando. Aunque es similar, no es lo que está pasando. Josías y esos hombres tenían 26 años, Josías tenía 26 y estos hombres tal vez más, en el que nunca habían escuchado nada de la palabra de Dios, nunca habían entendido el juicio que estaba sobre sus cabezas. Nunca les habían dicho que hay un juicio sobre sus cabezas y que tienen que arrepentirse. Se dan cuenta que no había ido ningún profeta a decírselos. No lo habían escuchado. Seguimos leyendo. Aquí resumo un poquito. El rey Josías dice, vayan, envía a sus siervos y les dice, vayan a la profetisa que se encontraba en Jerusalén en ese tiempo y consulten por esta palabra. Consulten por esta palabra. Y yo, en ese momento del pasado que les estoy comentando, yo decía, ellos están preguntando si esta palabra es verdadera. No es lo que están preguntando. Ellos están dando por sentados que esta palabra es verdadera
Y lo que están mandando a consultar es: Señor, ¿escaparemos de tu ira o tu ira caerá ahora sobre nosotros? Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra. Lo leemos a partir del versículo 34-21. Andad, consultar a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira. Ellos están afirmando que la ira de Dios es grande y está sobre ellos, que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está en este libro. Ellos están preguntando: Señor, por medio de la profetisa, ¿escaparemos de esta ira o caerá sobre nosotros? Y la respuesta es clara y directa. El Señor responde de esta manera a través de la profetisa. Versículo 23. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras que sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Y de nuevo hay personas que dirán, leen esto y dirán: no, que tu Dios es un Dios misericordioso. Yo veo en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, un Dios airado y perverso. Luego giro la página en el Nuevo Testamento y veo un Dios amable, a un Dios misericordioso. Hermanos y hermanas, Dios es el mismo y nunca ha cambiado. Es inmutable. Pero Dios ha dicho una cosa: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y seré clemente para con el que yo sea clemente. No debemos de confundirnos. Es que Dios a veces es bueno. Dios, mira, con él no quiso. Dios hace como le place. Continuamos porque todavía le da una palabra más. Versículo 26 y 27. Mas al rey de Judá, o sea, a Josías, que os ha enviado a consultar, le dirán así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Aquí les decía que se describe la reacción del rey Josías al escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra en una de las cartas que la fe viene por el oír, ¿verdad? La fe viene por el oír. Cuando oyes la palabra, ¿qué sucede en tu vida? Cuando oímos la palabra, ¿qué sucede en nuestras vidas? Solo hay dos opciones. O tu corazón se enternece y te das cuenta de que has pecado, o tu corazón se endurece y dices: no quiero nada con Dios, no quiero nada con ese tal Jesucristo. Solo hay dos cosas que pueden pasar en tu vida. O tu corazón se conmueve y se enternece y te humillas, o te endureces y niegas la palabra. Josías, su corazón fue conmovido. Su expresión de rasgar sus vestiduras implicó su humillación, implicó ese dolor. Él lloró en presencia de Dios. Su actitud fue la necesaria y la que Dios quiere que un hombre tenga para que lo pueda perdonar, para que lo pueda redimir. Y aquí la respuesta final para Josías. Versículo 28. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Bueno, esto es similar a lo que sucede con nosotros en el Evangelio. Dios dice:
por tu fe puesta en Jesucristo, tú ya no verás este mal, porque ninguna condenación hay para los que ahora están en Cristo Jesús. Esto es lo que sucede en la vida de los creyentes. Por eso les decía, yo no estoy diciendo que tú eres Josías. Yo no estoy diciendo que tienes que ir y derribar. Aquí a la vuelta creo que hay estos negocios de ídolos y todo eso. Aunque había un personaje en la Biblia que lo había hecho, ¿verdad? A los de su padre los había destruido. Amén, amén. Pero no somos Josías. Yo no estoy diciendo que seas Josías. Estoy diciendo que la verdad revelada en el capítulo y la actitud de Josías es la que debemos de tener. Es la que debemos de tener, arrepentirnos posteriormente de escuchar el juicio sobre nuestras vidas. Doblegar nuestro corazón al escuchar la palabra que nos está exhortando y corrigiendo, porque la reforma te corrige de acuerdo a la palabra. O sea, una iglesia reformada te debe corregir de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a la voluntad solamente de un hombre o las ideas corruptas de un hombre. Así que esto es lo que observamos, y Dios decide posponer el derramamiento de su ira en los tiempos de Josías. No porque Dios se esté arrepintiendo de lo que va a hacer, sino porque todo ha estado decretado así desde el principio. Esto es lo que hemos estudiado los miércoles, desde hace algunos meses. Que Dios ha establecido todas las cosas desde un principio y usa todos los medios para llevar a cabo su decreto perfecto. Él nunca ha tenido un plan B. Las cosas suceden tal cual Él lo ha dicho desde el principio. Así que ahora para nosotros está lo mismo y el mismo llamado, que nos arrepintamos y sigamos creyendo en el Evangelio. Y si tú no has creído, el llamado es el mismo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Que la forma que tú escapes de esta ira sobre tu cabeza es que pongas toda tu confianza y fe en el Señor Jesucristo, en su vida meritoria que fue perfecta y en su muerte en la cruz que fue satisfactoria para el Padre. De tal manera que tú te convenzas de tu pecado y recurras a la gracia y la misericordia de Dios. Y vamos a ir continuando un poco más adelante en la historia. Versículo 29 al 23. El rey Josías lo que hace es reunir a todo el pueblo, desde los grandes hasta los chicos, de todas las tribus posibles. Y dice la Escritura al final del versículo 33, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Josías no se conformó con recibir esa bendición de la palabra para su vida y para sus allegados, sino que como un líder y gobernante, él lee la palabra y busca el bien para todo el pueblo. Y esto es similar a nosotros en casa, es similar a nosotros en la iglesia. No debemos de atesorar solo para nosotros la verdad y la bendición de la Escritura, sino compartirla con nuestra familia, compartirla a los padres con sus hijos y con sus esposas. Hace no sé si fue el domingo pasado o el anterior, veíamos la responsabilidad del varón de santificar a su familia, a su esposa y a su familia. Así que eso es lo que está haciendo, y algo similar está haciendo el rey Josías, reuniendo a todos, desde los más grandes a los más pequeños. Aspecto número 3 de una reforma, de una iglesia reformada. Confían en la veracidad de la Escritura, por lo cual la comparten y la estudian. Cuando tú no crees que algo es verdad, ni lo dices. Cuando tú crees que algo es verdad, algo es verdadero, algo es fiable, algo es inerrante, algo es inspirado como la Escritura, la compartes, la platicas, empiezas a vivir de acuerdo a ella. Y esto me hace pensar en esas personas que van de aquí para allá, buscando algo que les satisfaga el corazón. Y van a llegar a sistemas como el de Jeroboam,
en el cual se les satisface sus propias concupiscencias y van a estar cómodos y se van a quedar ahí. Pero deben de huir y buscar que solamente entender que en la Biblia, que es verdadera, que es inspirada, autoritativa, inerrante y otras características, solo en ella pueden encontrar paz. Solo en ella pueden encontrar el entendimiento de lo que estás haciendo aquí en la tierra. Como veía hoy en la mañana una idea de la filosofía, dice, no es que lo leí, es que me apareció nada más así, ¿no? Decía, la filosofía se pregunta el porqué de todas las cosas. Bueno, en la Escritura tú encuentras el porqué de todas las cosas. Ninguna idea filosófica o ideológica te va a hacer entender tu vida como la Escritura, como el Evangelio. Y la Escritura es como este océano que si aún lo pudiéramos entrar a nadar, jamás terminaríamos de recorrerlo, ni aún en un gran, inmenso transatlántico, en el mejor de los barcos. Nunca terminaríamos de recorrerlo. La hemos leído y no la hemos entendido toda. Esta semana escuchaba un par de predicaciones y digo, wow, qué tan lejos estamos de saber. Creemos que hemos dado pasos, pero no hemos ni siquiera terminado el primero. Estamos todavía empezando. Hay muchos que quieren torcer la veracidad de la Escritura y te dicen lo que he comentado antes, es incongruente, yo veo un Dios así, aquí yo veo un Dios de este lado, no lo entiendo, no tiene sentido para mí. Bueno, hermanos, cuando una persona te diga que es incongruente, que no es real, que se contradice, tú diles, ya la estudiaste completa, ya la escudriñaste, porque yo llevo 10 años en el cristianismo, es un ejemplo, y todavía ni la termino de entender. ¿Cómo tú puedes decir que es falsa? Estas personas escépticas que niegan la veracidad de la Escritura, no creas que se han puesto a estudiar, ni siquiera la han leído. Abrieron 2 páginas, no es verdad. Y sin la instrucción correcta de una sana doctrina no la van a entender por ninguna manera, si Dios no les revela a través del Espíritu Santo. Si Dios les revela la palabra y la verdad de la palabra por medio del Espíritu Santo, van a creer y van a venir, me equivoqué, es verdadera. ¿A dónde asistes para que vaya contigo? Te van a decir. Pero si siguen torciéndola y siguen negándola, es que el Espíritu Santo no ha hecho una obra en sus vidas. Ahora sí ya vamos dirigiéndonos al final, hermanos. Segunda de Crónicas 35 del 1 al 3. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Este era el mes adecuado, no como Jeroboam, que se había inventado meses de su propio corazón. Este era el día y el mes que Dios había dado en su instrucción. Versículo 2. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Estos sacerdotes eran, de acuerdo a la instrucción de Dios, levitas de la casa de la familia de Leví. Versículo 3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis sobre vuestros hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Estaba llevando el arca donde debería de estar, dentro del lugar santísimo en el templo. Versículo hasta aquí, hermanos, disculpen. ¿Qué está sucediendo aquí? De nuevo, Josías está poniendo en orden todo lo del templo y están llevando a cabo una celebración sumamente importante. Vamos a decirlo así, es la celebración prácticamente igual que nuestra Santa Cena. La Pascua era una representación de nuestra Santa Cena, porque ambas simbolizan el sacrificio del Cordero de Jesucristo. Dice la palabra que desde tiempos de Samuel nunca se había llevado a cabo una Pascua. Y como hemos estudiado acerca de la Santa Cena, si no hacemos la Santa Cena, lo más seguro es que no seamos creyentes. Alguien decía esto. Es vital para una iglesia practicar
el sacramento de la Santa Cena. Es sumamente importante, así como el bautismo. Y aquí ellos no habían realizado esta práctica durante 300 años o más. Claro está, en el tiempo de Ezequías sí fue realizada, pero nos dice la Escritura así, miren. Versículo 18, capítulo 35. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Como decía, en los tiempos de Ezequías, 3 generaciones de reyes anteriores se había realizado ciertas reformas y también una Pascua. Pero el escritor de Crónicas no está diciendo que no le importó a Dios. Está diciendo que nunca se había hecho una como esta, en número de sacerdotes, en número de pueblo, en número de sacrificios. ¿Y sabes qué estaba sucediendo? Que todo el pueblo estaba viajando a Jerusalén. Aquello por lo que Jeroboam había instituido un sistema falso de adoración, ya no había importado. Ya se había quedado destruido. Y ahora todos están volviendo al lugar instituido por Dios para la adoración. Todos están volviendo, dice, y todo Judá e Israel. Aquí en el versículo 18. Y vemos cómo Dios está cumpliendo su propósito en medio de todo esto. Siguiente punto y final, es el cuarto punto y vamos a estar concluyendo. Una iglesia reformada o una reforma moldea sus prácticas conforme a lo revelado en la Escritura. Así como Josías llevó a cabo la Pascua y puso todo en orden en el templo, una iglesia reformada, una reforma hace que las personas moldeen sus prácticas de acuerdo a la Escritura. Hermanos, la Escritura es autoritativa, lo hemos estudiado, y eso significa que debemos hacer lo que diga la Escritura y que todos los hombres de la congregación deben actuar de acuerdo a ella. Y el hombre que no lo haga debe ser corregido, debe de ser exhortado. Los pastores, aunque son los que dirigen a la congregación, la supervisan, ellos están sometidos a la autoridad de la Escritura. Es decir, que sobre nosotros gobierna la Escritura. Debería ser así. Ningún hombre entre nosotros está por encima de la Escritura. Por lo cual nuestras prácticas en la congregación y en nuestra vida también debieran ser de acuerdo a la Escritura. Porque si la Escritura gobierna, Cristo gobierna. Si la Escritura gobierna, Dios está gobernando sobre nosotros. Y esto pone todo en orden y en prioridad. No es que no te haya llegado la invitación de la noche mexicana. Es que no hicimos noche mexicana. Jugando lotería en la iglesia, haciendo bailes, comiendo pozole. No estamos en contra de la convivencia, ni de hacer esto. Pero confiamos y tenemos convicción de que todo lo que hagamos en esta congregación y en este edificio glorifique a Dios y edifique a su iglesia. Y edifique a su iglesia. En otras palabras, quiero decir que vamos a predicar la palabra, vamos a cantar la palabra, vamos a platicar de la palabra, nos vamos a exhortar con la palabra. Así es, porque tenemos la profunda convicción que solo la sana doctrina y la predicación de esta transformará, edificará y santificará la vida de los creyentes. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Y voy concluyendo con esto. Repito la idea con la que empecé. Cuando la instrucción de Dios es rechazada y se comienzan a introducir métodos carnales, ideologías, filosofías que van en contra de la palabra, surge la necesidad de una reforma bíblica. Una iglesia reformada lo que hace, o la reforma lo que hace, es retomar la forma original, volverse a la forma
original, poniendo la Escritura como autoridad máxima. Y tal vez todavía no veas la urgencia de una reforma en la vida y en las naciones y en las congregaciones. Estoy seguro de que Dios ha entregado a las naciones a sus propias concupiscencias. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, Dios hace que naciones vayan en pos de sus deseos, de sus pecados, y no los corrige. Cuando Dios no corrige a una nación, cuando Dios no corrige a una congregación, los está entregando a sus propios deseos. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso digo, si tú no has entendido la urgencia de una reforma, es que no entendiste lo que se habló en esta mañana. Muchos líderes de naciones y congregaciones son igualitos a Jeroboam. Están entregando a las personas una forma de adorar a Dios que es completamente de acuerdo a su corazón y que es completamente antibíblica. Llenan estadios completos, llenan auditorios completos, ponen a todos de rodillas y a orar, ponen a todos a llorar. ¿No será que tú estás en busca de eso? Dios quiera que tú no seas hallado en busca de este tipo de enseñanzas, que te dejan la piel y los pelos de punta, pero no entiendes nada, donde te sales igual. Esta es la esencia de una reforma, volver a la forma original. Antes de encontrar el libro de la ley, en los tiempos de Josías, todo estaba de cabeza. Todo, pero aún peor, todo estaba en ruinas espirituales. En ruinas espirituales. Y hoy estamos igual. Igual allá afuera, igual allí en las congregaciones, igual en otros países y naciones. Yo no sé cómo llegaste hoy en la mañana, si te invitaron, si te obligaron, si entraste de casualidad, viste una puerta grande y entraste, te empujaron y estás aquí sentado. Pero lo que esta enseñanza también está diciendo es: pon tu fe en Jesucristo, porque la única forma de escapar de la ira es a través de Él. La única forma de que tú seas perdonado de todos tus pecados es a través de Él. Él es el sacrificio eficaz que puede perdonar para siempre a los que por Él se acercan. Y te voy a decir lo más terrible de toda esta enseñanza. Somos como Jeroboam. Hemos levantado ídolos en nuestro propio corazón, aún siendo creyentes. Hemos levantado ídolos en nuestro corazón y tenemos que arrepentirnos para que nuestro corazón se vuelva al Señor. Vamos a orar de pie en esta mañana.